Hola a todos, yo soy Ramón Lozano, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 30 de agosto de 2024. En la empresa de la semana vamos a hablar de Dover y en la sección educativa vamos a hablar sobre la ley de los grandes números. Fue una semana con resultados mixtos, donde el Dow Jones fue el que mejor desempeño tuvo, subiendo el 1.1% y logrando un nuevo máximo histórico. El Standard & Poor's 500 logró terminar en territorio positivo, subiendo el 0.3%, pero el Nasdaq terminó perdiendo terreno, bajando el 0.9%. Tuvimos información positiva relacionada a la inflación. El índice de gastos de consumo personal mostró que en general durante el mes de julio los precios continuaron con su tendencia a la baja. El índice mostró un incremento del 2.6% anual y el índice subyacente, el que excluye alimentos y energéticos, subió el 2.7%. Ambos números estuvieron en línea con las expectativas. También se publicó un ajuste al alza en el estimado del crecimiento del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Originalmente se había estimado un crecimiento anualizado del 2.8% durante el trimestre pasado, pero la semana pasada se reportó un crecimiento del 3%. La información macroeconómica fue la que ayudó a que el Dow y el Standard & Poor's 500 tuvieran una buena semana. Nvidia fue una de las razones para la caída del Nasdaq, ya que reportó números trimestrales y, aunque tuvo resultados buenísimos, las expectativas estaban demasiado elevadas, por lo que sus acciones terminaron retrocediendo. Sus ingresos subieron 122% y sus utilidades brincaron 152%. Es un crecimiento espectacular. Pero algunos analistas comentaron que su reporte no fue perfecto y el mercado está acostumbrado a recibir perfección de esta empresa. Se ha convertido en el centro de los reflectores por su estupendo desempeño y por ser el principal proveedor de infraestructura para el tema de moda, que es la inteligencia artificial. La razón por la que no logró cumplir las expectativas fue porque no lograron fabricar los suficientes chips para cubrir toda la demanda, pero esto es un buen problema para tener. Otra razón de la caída en sus acciones es porque se espera que su ritmo de crecimiento se desacelere, pero esto es totalmente normal, debido a lo que se conoce como la ley de los grandes números. Mientras más grande se vuelve una empresa, más difícil es mantener su ritmo de crecimiento. Otras empresas tecnológicas tuvieron mejor suerte la semana pasada. Salesforce vio sus acciones subir 4% después de reportar que sus utilidades subieron más del 20%. Las acciones de CrowdStrike también tuvieron buen desempeño después de su reporte. Había mucha preocupación por el reporte de CrowdStrike debido a la actualización defectuosa que causó problemas en computadoras y servidores de aerolíneas, hospitales, etc. Pero parece que la estrategia de control de crisis usada por CrowdStrike dio resultados. Y aunque sí tendrán que invertir mucho para terminar de remediar el problema, no se vio una caída sustancial en sus ventas o pérdida de clientes. Best Buy, la cadena de tiendas de tecnología, vio sus acciones brincar más del 15%. Aquí sucedió lo contrario que con Nvidia. Las expectativas de Best Buy estaban demasiado bajas, y aunque reportó una caída en sus ventas del 3%, esto fue menor a lo esperado, además de que mostraron optimismo para el resto del año. Otras empresas que tuvieron resultados mejores de lo esperado fueron Dell, Affirm y Autodesk. En la industria de la ropa tuvimos resultados mixtos. Abercrombie & Fitch, American Eagle y Gap reportaron en general buenos números, aunque se empiezan a mostrar más preocupados por el futuro cercano, mencionando un ambiente cada vez más incierto. Algunas empresas relacionadas a las ventas al menudeo tuvieron resultados desastrosos. Five Below y Dollar General, que se enfocan a productos de bajo costo, decepcionaron y vieron sus acciones desplomarse. Ambas comentaron que el problema es que los consumidores están gastando menos, pero este argumento es difícil de sostener. Lo que parece realmente que está pasando es que están perdiendo mercado con Walmart. Y con esto se terminó agosto, y aunque fue un mes muy volátil y que empezó con tono muy negativo, logró recuperar terreno y terminar cómodamente en territorio positivo. Esta semana será corta, debido a que el lunes se conmemora el Día del Trabajo en los Estados Unidos y arranca el mes de septiembre, que históricamente ha sido un mes malo para la bolsa.
Los últimos 4 septiembres han terminado con pérdidas considerables, aunque este año tenemos un wild card, como se le suele decir en inglés a un evento que puede traer sorpresas, y es la reunión de la Fed, donde es ampliamente esperado que inicien con un ciclo de recortes de tasas, pero aún no sabemos de qué tamaño. Según la herramienta de Fed Fund Futures, la mayoría de los inversionistas espera un recorte de 0,25 punto porcentual, pero eso probablemente dependa del reporte sobre el empleo del mes de agosto que se publicará esta semana. Entonces puede valer la pena tener una buena reserva de cash para aprovechar una oportunidad en caso de que septiembre de nueva cuenta tenga una corrección. Además, hay que considerar que estamos muy cerca de máximos históricos en el Standard & Poor's 500. Esta semana los reportes trimestrales más relevantes serán los de Hewlett Packard, Broadcom, DocuSign, Dick's Sporting Goods y Kroger. Finalmente, la fusión que están tratando de realizar Kroger y Albertsons, que se anunció por primera vez en 2022, irá a la corte esta semana. Un juez federal está considerando si concede la solicitud de la Comisión Federal de Comercio para bloquear esta fusión, ya que argumentan que puede tener consecuencias negativas para los consumidores. Aquí lo que parece es que la Comisión Federal de Comercio está causando más problemas que beneficios. Si no autorizan la fusión, Kroger y Albertsons probablemente no puedan competir con Walmart y Costco, lo que haría que el mercado se concentre aún más y tendría el efecto contrario a lo que el gobierno quiere. En la empresa de la semana, vamos a hablar de Dover. Su símbolo es DOV. Dover Corporation es una empresa industrial fundada en 1955. La empresa tuvo un inicio interesante. Nació gracias a la visión de un empresario llamado George Ostrom, quien compró 4 compañías industriales pequeñas, pero mantuvo la independencia operativa de cada una. Su objetivo era el de brindarles apoyo financiero y estratégico y operarlas como un conglomerado. Se enfocaba principalmente en productos como bombas de agua, compresores, sistemas de refrigeración, tecnologías de fluidos, etc., que se usan en la operación de distintas fábricas en múltiples industrias. Desde sus inicios, se enfocó en adquirir empresas que complementaran su estrategia de diversificación. Esto le permitió crecer rápidamente, pero manteniendo la eficiencia operativa. Entre 1955 y 1979, Dover compró 14 empresas distintas. Las siguientes décadas, la empresa se consolidó y cambió su enfoque hacia la innovación y la sostenibilidad. Han desarrollado tecnologías que optimizan procesos industriales y soluciones ecológicas que ayudan a reducir el impacto ambiental. También han innovado y actualmente tienen soluciones para las industrias que más están creciendo, como el desarrollo de centros de datos, industria aeroespacial, la de energías renovables y la biofarmacéutica. Actualmente Dover ofrece equipos, componentes, software, servicios digitales y servicios de soporte a través de 5 segmentos. Productos de ingeniería, energía limpia y abastecimiento de combustible, imagen e identificación, soluciones de bombas y procesos y tecnologías de clima y sostenibilidad. Es una empresa poco conocida porque sus productos y servicios no están disponibles al público en general, pero son indispensables para el funcionamiento de muchas industrias, sobre todo las fábricas y las que tienen procesos industriales complejos. Es además miembro del selecto grupo de Dividend Aristocrats, ya que desde su fundación en 1955 ha pagado e incrementado su dividendo cada año sin excepción. Actualmente, el rendimiento de su dividendo es pequeño, apenas arriba del 1%, pero esto es debido a que el precio de sus acciones ha subido considerablemente. Es una empresa muy sólida y que en los últimos años ha mostrado un crecimiento interesante. Tradicionalmente, al ser una empresa industrial, era muy cíclica y necesitaba de una economía en crecimiento para tener buenos resultados. Pero su nuevo enfoque le ha ayudado a beneficiarse aún cuando la economía no está en su mejor momento. Un claro ejemplo es su participación en el desarrollo de centros de datos. Dover es un proveedor muy importante de tecnología para enfriamiento. Los centros de datos suelen generar muchísimo calor y generalmente, mientras más poderosos y veloces son los componentes electrónicos, mayor calor generan. Por esta razón, es fundamental en un centro de datos poder enfriar de forma eficiente y Dover es uno de los principales beneficiarios de esta tendencia. Y este es solo un ejemplo de muchos, pero demuestra por qué Dover es una empresa interesante. Provee tecnología y servicios fundamentales para la operación de muchas otras industrias.
En probabilidad y estadística hay un teorema conocido como la ley de los grandes números, lo que en inglés se le llama The Law of Large Numbers. Para explicarlo, imaginemos que tenemos una moneda y queremos saber cuántas veces sale cara y cuántas veces sale cruz. Si la aventamos pocas veces, es muy probable que salga más de una que de otra y por lo tanto nuestro experimento no sería confiable. Sabemos que el resultado tendría que ser 50% cara y 50% cruz, pero si la aventamos pocas veces, es muy probable que el resultado sea distinto. Pero ¿qué pasaría si lanzáramos la moneda muchas veces? Digamos unas 1000 o 10,000 veces. Seguramente el promedio de caras y cruces sería muy cercano al 50%. La ley de los grandes números, en pocas palabras, dice que mientras más veces repitas un experimento, el resultado será más cercano al promedio real. Es decir, a corto plazo, los resultados pueden parecer caóticos o impredecibles, pero a largo plazo, la repetición constante revela un patrón estable y confiable. Es como si la incertidumbre, a medida que acumulas más datos, comenzara a desvanecerse, dejando al descubierto la verdadera naturaleza del fenómeno que estamos observando. Esto suena obvio, pero es una ley fundamental no solo en juegos de azar, sino también en muchas áreas de la ciencia y la estadística, donde la precisión de las predicciones mejora a medida que se recopilan más datos. Es un principio conocido desde el siglo XVI, cuando el matemático italiano Gerolamo Cardano reconoció el fenómeno pero no pudo probarlo. El primero en comprobarlo matemáticamente fue el científico suizo Jacob Bernoulli en 1713, por lo que por un tiempo se le llamó el teorema de Bernoulli. Pero su trabajo fue posteriormente refinado por otros matemáticos como Poisson y Chebyshev, y finalmente se le quedó el nombre de la ley de los grandes números. Y es curioso que se llame la ley de los grandes números y no la ley de los números grandes. Y la razón es que no se refiere a números que tengan un valor grande, se refiere a que es un número muy grande de muestras. En finanzas, la ley de los grandes números se suele usar de forma un poco distinta. En este contexto, se usa para describir la relación entre el tamaño de una empresa y su tasa de crecimiento. Establece que, a medida que una empresa crece, se vuelve más difícil mantener las tasas de crecimiento anteriores. Por lo tanto, la tasa de crecimiento de la empresa disminuye a medida que continúa expandiéndose. Esto sucede porque la cantidad absoluta crece cada vez, aunque el ritmo de crecimiento se mantenga. No es lo mismo crecer al 100% cuando la empresa vale 1,000 millones que cuando vale 1 billón. Es decir, no es lo mismo pasar de 1,000 millones a 2,000 millones que pasar de 1 billón a 2 billones. Aunque en porcentaje es lo mismo, en números absolutos hay una diferencia enorme. Esto explica el por qué no es razonable esperar que Nvidia mantenga su tasa de crecimiento actual por mucho tiempo. Implicaría que su tamaño crezca a más del doble cada año. Es completamente normal que sus tasas de crecimiento se moderen conforme su tamaño aumenta. Pero muchos inversionistas han decidido vender acciones de Nvidia justamente por esta razón. No porque la empresa tenga algún problema o porque vaya a dejar de crecer o de innovar, sino porque ya no se espera que siga creciendo al mismo ritmo. Pero esto ha pasado con todas las empresas que han llegado a estos niveles. Le pasó a Apple, a Microsoft, a Walmart, etc. Hay que aceptar que invertir en estas empresas deja de tener un potencial explosivo y se convierte en un potencial más moderado, pero siguen dominando sus respectivas industrias, por lo que sigue valiendo la pena. Como siempre les recuerdo que las transcripciones de todos los episodios las estaremos subiendo al blog de Substack, al que pueden acceder desde la página www.ramonlog.com. Estos días estoy migrando la página a otro proveedor, por lo que no estará disponible unos días, pero pronto estará de nuevo ligada al blog. De igual manera los invito a visitar nuestro canal de YouTube, donde estaremos subiendo audiogramas y videos educativos. En YouTube lo pueden encontrar como Invertir en la Bolsa Podcast. Finalmente les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia, es ramonlog@yahoo.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.